economía, y como punto de partida para esta charla que vamos a tener ahora, vamos a hablar sobre la estatización de YPF. ¿Te parece bien? Me parece genial. En tiempos en donde una jueza barrial de Estados Unidos pretende quedarse con la soberanía argentina, bueno, vamos a hablar de estos comienzos. Creo que Argentina es el único país del mundo que privatizó sus pozos petroleros, porque no lo hizo Brasil, los productores de petróleo no hacen eso, los países se lo quedan. Bueno, acá no, acá estamos haciendo todo lo posible por romper todo. Vamos a charlar sobre esto, estamos comunicados con nuestro compañero Pablo Ferrari. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Pablo, gracias, como siempre, por ayudarnos a entender estas cosas. Gracias a ustedes. Che, estamos hablando o preguntándonos, Pablo, a ver si vos tenés la respuesta. ¿Sirvió la estatización de YPF? Claro, sirvió para los intereses nacionales. Claro. Pensemos, tal como fue dicho ayer por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en su momento lo que pasa con las privatizaciones de manera sintética es que, por un lado, todo lo que es costoso en las etapas de la producción de petróleo, que es la exploración, claro, porque uno tiene que ver dónde está, pero no lo va a sacar ni lo va a vender, eso lo dejó de hacer Repsol de manera sintética. Y lo que hizo es, los pozos que ya estaban, las perforaciones, fue extrayendo el petróleo y lo fue vendiendo. ¿Qué es lo que terminó pasando a los pocos años? Que Argentina no tenía petróleo, por lo tanto tuvo que empezar a importar. Entonces nos quedamos sin petróleo y además con una presión del dólar adicional por tener que importar petróleo. Claro. Eso fue la privatización de YPF, la empresa más grande del país, y fue lo que comenzó a solucionar la estatización de YPF conjuntamente con, como fue explicado, la posibilidad de tener vaca muerta, energía no convencional, para convertirnos nuevamente en exportadores. Entonces, fijémonos que de una situación absolutamente crítica para el país, con la privatización, pasamos a una situación potencialmente floreciente con la estatización. Eso es lo que puedo decir de manera sintética. Bien. Ahora, sé, Pablo, que Argentina tiene grandes reservas de gas y de petróleo no convencional. Cuando se reestatiza YPF, ¿recién ahí comienza los trabajos en vaca muerta o los trabajos en vaca muerta empezaron antes? No, exactamente como decís vos. Okay. A partir de la estatización. ¿Por qué? Porque antes no se consideraba hacer semejante gasto. Claro. Que tiene que ver con lo mismo, similar al tema de exploración, ¿no? Es muy costoso. En general, todas las naciones, sobre todo las del primer mundo, tienen un sistema de innovación nacional, un sistema científico nacional, que entre otras cosas, por ejemplo, permite tener un INTI. Ahora que está de nuevo en discusión lo del INTI, ¿por sí. qué? Y porque cada empresa no va a tener, por ejemplo, laboratorio de ultrasonido, Claro. Entonces vos vas, si querés ver algo de ultrasonido, vas al INTI a verlo. Es muy costoso para una empresa tener todo lo que necesita de ciencia y tecnología. En este sentido, el único que puede hacer semejante inversión es el Estado. Por eso, a partir de la estatización, se empezó a hacer las investigaciones más precisas y ciertos desarrollos en vaca muerta. Claro. Pablo, te saluda Quique de la Calle. Pablo, y en términos, uno podría poner en términos de números, viste, de miles de millones de dólares, porque se habla mucho de lo que costó la estatización, 5.000 millones de dólares se le pagaron a Repsol en su momento, con bonos, ahora se habla de 16.000 millones de dólares, se habla del 50% de las acciones, trasladársela a este grupo que está demandando a la Argentina. ¿Se puede hacer un balance en números de lo que fue la estatización, la recuperación para la empresa?
A ver, eso requiere distintos enfoques, hay que ver qué se quiere mirar. Yo te lo puedo decir en estos términos. Hoy, lo que uno puede avisorar, en principio, por lo que hay con seguridad debajo de la tierra, es que YPF tiene un potencial de producción hoy de 300.000 millones de dólares. ¡Oh! ¿Cuánto dijiste? ¿300.000? 300.000 millones de dólares. Pagamos la deuda externa, Pablo, con eso. Un vueltito, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Pero para poder usufructuar de esa cantidad de dinero, Pablo, hay que hacer obras de infraestructura, te pregunto, así como el gasoducto, el Néstor Kirchner. Exactamente. Todo esto que uno supone que tiene que hacer el Estado, a lo que agrego lo siguiente. Vaca Muerta es una de las zonas, y digo zonas porque no estamos mirando a Argentina. Pensemos que Estados Unidos, en particular, en la década de 1950 tuvo un informe que se llamaba Informe Paley, donde le preguntan a una serie de geólogos, economistas, científicos, qué es lo que necesita Estados Unidos para mantener su nivel de crecimiento y su nivel de vida. Entonces, entre otras cosas, le dice, bueno, metales, energía, etcétera. Bueno, ya fue anunciado varias veces que Estados Unidos codicia, entre otras cosas que tiene Argentina, Vaca Muerta. Claro. Ha venido el Comando Sur, la anterior jefa del Comando Sur, Laura Richardson, se ha cansado de insistir que le interesa mucho Vaca Muerta. Bueno, ahora esta jueza lo que está haciendo con esta sentencia, si bien no entiendo con precisión técnicamente temas jurídicos, es Estados Unidos es el Estado del mundo y puede legislar sobre otras naciones. Y en el fondo esto de las acciones tiene perspectiva hacia Vaca Muerta, es apoderarse de Vaca Muerta. Claro. Querían, a ver, Ucrania también tiene una zona así muy prolífica como Vaca Muerta, pero bueno, están en problemas los ucranianos. Quedamos nosotros como grandes, que podríamos transformarnos o en grandes proveedores o en grandes esclavos. Exactamente, porque si vos ves incluso la propia historia de YPF es una empresa modelo, y cuando no muchas partes del mundo había petroleras, en Argentina, en 1922, surge YPF. Claro. Las discusiones desde entonces se centraron en lo siguiente: ¿tiene que ser un insumo para el desarrollo nacional, la energía, o tiene que ser un commodity, es decir, una mercancía más que se puede exportar y vender? Primera pregunta. La segunda, ¿tiene que ser estatal o privado? La tercera pregunta, ¿tiene que ser nacional o extranjero? Las respuestas que da Milei es, tiene que ser una commodity, tiene que ser privado, tiene que ser extranjero, y una cuarta tiene que ser estadounidense. Claro. Bueno, recién lo nombrabas a Mosconi, Pablo. Mosconi alguna vez dijo entregar el petróleo es entregar la patria. Y me parece que sigue vigente esa máxima. Absolutamente, no hay nada en la actualidad que haga el ser humano sin energía. Claro. Para producir alimentos hace falta energía. Exacto. Para producir celulares, pero para que tengan electricidad y luz los chicos en la escuela, hace falta energía, y energía no a precios internacionales, Claro. que es más costosa para la industria y para el salario nacional, sino con un costo diferencial para Argentina, que en su momento eso se mantuvo durante el periodo 2003-2015, había un costo diferencial, era más barato en Argentina, lo cual es un vector de competitividad fundamental en la industria. Te doy un ejemplo. En su momento se hablaba del milagro alemán. Sí. Cuando Alemania, Estados Unidos saboteó El Nord Stream. Exactamente. Entonces se acabó la energía barata de Rusia, se acabó el milagro alemán. Claro. El milagro alemán era energía barata. Claro. Esa es la importancia de lo que estamos hablando. Sin energía barata no hay competitividad.
Bueno, pero ahí hay que elegir, Pablo, y vos lo dijiste hace un ratito. Me parece que tenemos que elegir el petróleo para crecimiento o el petróleo para exportar, porque necesitamos las dos cosas, ¿no? Necesitamos crecimiento y necesitamos dinero. Vaca Muerta permite ambas cosas. YPF antes de la privatización permitía ambas cosas. Lo que pasa, uno tiene que tener en cuenta, es que desde la última dictadura cívico-militar, YPF se fue deteriorando, se fueron dando privatizaciones periféricas, es decir, se vendía una parte, se concesionaba otra, se deterioraba otra, así todo llegó en muy buena forma al momento de privatizar, se privatizó por chauchas, ¿no? Como vimos recientemente, se tiró al tacho YPF porque no se puede no explorar en una petrolera, hasta que hubo que reestatizarla. Entonces, yo creo que Argentina, por lo que hablábamos, en perspectiva tiene capacidad de autoabastecerse y además exportar. Con lo cual, podemos decir, tener energía barata o relativamente barata para producir, para alimentarnos, y además energía a precios internacionales para que ingresen dólares, claro, porque la falta de dólares es un tema tan importante. Ahora, si Milei lo que quiere hacer es, por más que se haya apelado hoy el fallo de la jueza, en perspectiva es pagarle a esta gente que no tiene razón, bueno, en perspectiva va habiendo argumentos para entregar YPF. YPF actualmente ya está conducida por un cuadro del grupo Techín. Claro. Claro. Pablo, te saco un poquito de YPF y te agradecemos muchísimo este gran panorama que nos hiciste sobre la recuperación de YPF, para preguntarte sobre, porque hablaste mucho de los dólares, sobre el dólar, porque comentábamos más temprano que hoy fue noticia que hoy, en estos días, se movió. Que se está moviendo mucho el oficial, ¿no? ¿Cuáles son las razones de ese movimiento? ¿Por qué está pasando eso? Bueno, pensemos, para no irnos a Adán y Eva, solamente el 14 de abril. El 14 de abril lo que terminó ocurriendo es que después de un 11 de abril muy picado para el dólar, donde venían bajando sistemáticamente las reservas, se concreta el nuevo endeudamiento con el FMI, ingresan 12.000 millones de dólares, el acuerdo en total es por unos 20.000, a su vez fueron acompañados por unos 2.000 y pico de millones más del BID y algún otro organismo. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Uno ve que crecen las reservas, pero al fin y al cabo, uno esa plata la debe también. Es como pensar que uno debe plata, pide un nuevo préstamo y ya no debe más plata. No, vos debes más plata, pero debes más plata. Es decir, en términos reales, estamos igual de mal. Con un agravante, como sigue el tipo de cambio más o menos planchado y los precios siguen subiendo, pensemos que el 14 de abril más o menos llegó el dólar a 1.200 y hasta hace pocos días no estaba tanto más. Hoy, después de lo de ayer, el dólar efectivamente fue subiendo, hoy tenemos un blue que está en 1.240 para la venta, que es el precio que tenemos que ver. Tenemos que subió el MEP, y el mayorista, que es en general, cuando se habla de dólar oficial, no es el que uno compra, que compra el pequeño ahorrista, sino el mayorista. Y según estoy viendo el portal, cerró en 1.230. Ahí está. Con lo cual, uno lo que ve es, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo que está pasando es que todo el mundo ve que esta situación es insostenible y la pregunta no es si se va a devaluar, que eso es una certeza, tanto como existe la ley de la gravedad, sino cuándo. ¿Qué es lo que pasó ahora? Bueno,
la JP Morgan, que es también quien elabora el índice de riesgo país, lo que dijo en un informe público es a sus inversores: muchachos, ya hicimos carry trade, es decir, trajimos dólares, lo pasamos a pesos, utilizamos la tasa de interés y compramos de nuevo dólares. Ahora hay que irse. ¿Por qué? Porque eso está muy riesgoso. No entran dólares de las exportaciones. De ningún lado. No entran dólares de ningún lado, excepto endeudamiento. Es decir, esto es insostenible y va a haber una devaluación, y no solo que va a haber una devaluación, sino en un momento va a haber una disputa por los dólares. ¿Vieron como el juego de la silla? Sí. ¿No? Entonces, alguien se queda sin silla, alguien se queda sin dólares. Bueno, los muchachos primerean y no son los que se van a quedar sin dólares. Como es un movimiento importante, como es vanguardia en picárselas, en entrar y picárselas a estos efectos, bueno, esto ya está teniendo un efecto con otros fondos y es una señal también para pequeños ahorristas a partir de que esto se amplifica por los medios de comunicación. Claro, claro. Pero, Pablo, ¿devaluar es igual a inflación? Devaluar es igual a inflación. El tema es que hay que ver en cuánto impacta en su momento. ¿Por qué? Devaluar van a devaluar. Incluso ya se va a acelerar el incremento del tipo de cambio y después de octubre, después de las elecciones de octubre, va a haber un salto mayor. ¿De cuánto? Bueno, depende cuánto se haya incrementado el tipo de cambio hacia las elecciones y depende también de si la devaluación, como suele decirse, la hace el mercado o lo hace el propio gobierno. Puede ser algo controlado, que de todos modos va a tener impacto. Yo recuerdo nada más, si bien era un proceso inflacionario, en agosto, después de las PASO, en 2023, Sergio Massa se vio presionado por el FMI a hacer una devaluación, el dólar incrementó, si no recuerdo mal, en torno a un 20%. 20, sí. Y se sintió ese mes en el aumento de precios. Como acá está más o menos achatado, se ha desacelerado la inflación, por más que está mal medida la minorista, lo sabemos, está subponderado los servicios, puede ocurrir que no haya una disparada de precios fenomenal, pero sí lo que va a pasar es, si ahora no alcanza el salario, con un incremento de precios bastante mayor a lo que vienen siendo las subas mensuales, y bueno, va a ser un agujero, porque a uno le pueden aumentar los precios, uno putear, pero tener resto para absorberlos, y decir, bueno, qué macana, pero bueno, seguís. El problema es cuando ya se van vaciando los bolsillos, que es lo que va pasando, ¿no? Milei estableció que las paritarias tienen que estar por debajo de la inflación, por debajo de los precios. Por lo tanto, cuando lleguemos ahí, vamos a llegar muy mal, la mayoría, y cualquier incremento de los precios, que va a estar por encima de los salarios, y ya ahí nos vamos a situaciones sociales que nadie puede prever. Claro, claro, pero, Pablo, vos hablabas de octubre, faltan poco menos de 4 meses para octubre, es un siglo. Por eso a mí me asustan estos números, porque yo no sé si llegamos a las elecciones con este ritmo. Bueno, pensemos que volvamos a conectar los dos temas. Acá, ¿por qué se pone tantos dólares para sostener al gobierno de Milei? Vos hablabas de Ucrania. Zelensky, sí, por ejemplo, le reclamó a Trump, aunque sea una maceta. sí, Que se quede todas las tierras raras, pero aunque sea que le deje una maceta. sí, Bueno, Milei no pide nada. ni maceta. Ni maceta. Por lo tanto, acá, en una zona, además que en principio geográficamente no hay conflictos militares, Sí, es un lugar muy apetecible. Por lo tanto, pensémoslo de nuevo. A vos te dieron 20.000 millones que además lo vas a ir pagando. De Sí. una u otra manera lo vas a pagar. Pero solamente Vaca Muerta
estamos hablando de perspectiva, IPF en total, unos 300.000 millones de dólares seguro. No en un solo año, pero en perspectiva. Pensemos que acá hay otras cosas, hay otras empresas apetecibles por capitales estadounidenses. Bueno, yo pienso que puede aparecer la mano amiga de ellos, amiga de Milei, enemiga de la mayoría, para sostenerlo. Yo no me confiaría en que estos movimientos ya se avecina una crisis, pero sí que van a ocurrir tensiones. Yo pienso que lo van a blindar hacia las elecciones, pero pensemos que lo que viene después de eso es que Milei tiene más fortaleza en el Congreso, ya está dentro del acuerdo con el fondo, reforma previsional, sintéticamente van a bajar las jubilaciones, van a subir la edad de jubilación, reforma laboral, si ya estamos complicados, imaginémonos lo que puede ser mayor flexibilización. Acá ya en el boletín oficial salió el tema del fondo de retiro, es decir, paulatinamente ir diciéndole adiós a la indemnización. Es decir, todo lo que viene para el campo nacional y popular con posterioridad a las elecciones va a requerir mucha inteligencia, mucha organización y mucha fortaleza, porque verdaderamente acá Estados Unidos está poniendo una gran ficha. Es más, haciendo de nuevo la analogía con Zelensky, fijémonos que Canadá, no es que hay un peronista gobernando Canadá, se le para de patas a Trump. Sí. En Dinamarca, en Groenlandia, tampoco hay peronistas, se le paran de pata a Trump. Bueno, Milei desearía ser el 51º estado norteamericano. Claro. Lo desea fervientemente, odia la argentinidad, odia el dulce de leche, nos odia a todos. Bueno, entonces pensemos que vamos a estar en situaciones no solo complicadas desde el punto de vista de los ingresos, sino con riesgo de perder técnicamente la soberanía. Claro, está complicado. Pablo, la verdad que estuvo buenísima esta charla. Se va a complicar, así que estemos cerca, Pablo, uno del otro, porque se va a poner bravo. Te mandamos un abrazo grandote, Pablo. Gracias por tu tiempo, viejo, como siempre. Un abrazo para ustedes. Adiós. Allí se retira Pablo Ferrari, nuestro compañero especialista en economía. Empezamos hablando de YPF y, por supuesto, terminamos en el tema que nos ocupa a todos. Ahora, quien también habló de YPF ayer fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y tenemos un video... Que fue viceministro durante la estatización. Claro. Recordemos que la estatización la decidió el Congreso. No fue una decisión de Kicillof que dijo un día se levantó aburrido y dijo, bueno, vamos... No, es más, yo estuve en esa noche en el Congreso y me acuerdo del discurso del Chivo Rossi, presidente del bloque en ese momento, que fue el cierre del debate, que luego se aprobó por absoluta mayoría la estatización, que fue un discurso brillante. Pero bueno, ahora nos ocupa Axel Kicillof y esto es lo que dijo ayer. Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética, que ponga en riesgo a YPF, que abra negociaciones con fondos buitres cuando todavía no hay fallos firmes, porque lo otro que se ha dicho muy ligeramente es que bueno, ya está, no está, esto está siendo apelado en segunda instancia, puede apelarse luego en la Corte Suprema, así que lo que tendría que hacer Milei es defender a YPF, defender a la Argentina, defender al gobierno, pero bueno, sabemos que entró como un topo a destruir el Estado, así que esto forma parte probablemente de esa batería de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina. Así que cierro con esto, desde el punto de vista de nuestra fuerza política, pero desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia no productora de hidrocarburos, pero sí en el procesamiento y la industrialización de los hidrocarburos, que somos parte de esa cadena y además somos principales consumidores de energía en la Argentina. Digo,
en nombre de todo eso, YPF no se vende. Y se lo advierto a Milei, no se vende. Y menos todavía se entrega o se regala.